Hola, ¿qué tal? Te saludamos desde billeteramovil.info y nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Hoy te voy a hablar un tema nacional e internacional. ¿Por qué no cae el presidente Maduro? Este es un tema dedicado a todas aquellas personas que por la compleja dinámica política, social, cultural que se vive actualmente en Venezuela, le va a caer muy bien, puesto que hemos ahondado en diferentes variables que les va a aclarar el panorama de lo que sucede verdaderamente en Venezuela, más allá de las campañas mediáticas, políticas, nacionales e internacionales, para tratar de torcer la realidad en el país. El presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales en el 20 de mayo de 2018 con el 67.7% de los votos, frente al 21.2% de su más cercano contrincante Henry Falcón. Allí se presentaron 4 candidatos. Hubo una abstención del 52%, una de las más altas en los últimos tiempos en Venezuela. Eso representa, su votación representa cerca del 38% del padrón electoral en Venezuela, que es un poco más de 20 millones de personas. En Venezuela somos 32 millones aproximadamente de población, de personas. La inflación en Venezuela, con esto te paso a mostrar qué es lo que está sucediendo ahorita en Venezuela en el plano básicamente económico, que donde están los números fuertes. La inflación en Venezuela, cálculos conservadores la ubican para este 2018 entre 2 millones y 10. Algunos se han ido hasta 20 millones porcentualmente. Jamás visto, no solo en la historia de Venezuela, sino a nivel mundial. Ya ha sobrepasado cálculos de inflaciones como en Perú, como en Ecuador, como en Argentina, como en Brasil, como en Zimbabue. Ya esto ya no se compara. Nosotros veníamos, antes de Maduro, una inflación contenida de un 14, de un 10, cuando el presidente Chávez estaba en el gobierno. Luego, de 2013 en adelante, se ha disparado la inflación. Y eso tiene varias explicaciones. En materia de servicios públicos en Venezuela en la actualidad están completamente desmantelados. Racionamiento eléctrico que no existía en los niveles que tenemos hoy. Poblaciones, estados que pasan 2, 3, 4 días, una semana, 10 días sin electricidad. La electricidad viene a ratos, a veces es prolongada la falta de electricidad a 5, 6, 10, 12 horas. Razonamiento intenso de agua. Anteriormente no había un razonamiento tan fuerte como hay en la actualidad. La internet es uno de los más bajos en velocidad en América Latina. El gas se ha escaseado, que era un producto al ser un país petrolero y al ser un país gasífero con las 4ª reservas de gases más importantes en el mundo. Nosotros no tenemos gas. En muchas de las poblaciones en Venezuela, la gente tiene que hacer kilométricas colas o filas para comprar bombonas pequeñas, cilindros de gas. Se está cocinando, se ha llegado a cocinar a leña en varios poblados venezolanos. El salario mensual en Venezuela es de $7 aproximadamente, y esto tiende a bajar de acuerdo a la fluctuación del dólar paralelo, no así el dólar oficial, que prácticamente nadie seguía por ese dólar oficial. Es decir, estamos hablando de un dólar que supone una línea de pobreza que la ha marcado la ONU en $1 diario. La línea de pobreza, la mínima, es de $1 diario. En Venezuela tenemos $7 mensuales. Dividan 7 entre 30 y se quedarán pasmados. Es decir, la ONU te dice, debes ganar por lo menos $30. Nosotros ganamos 7.
Antes teníamos uno de los 3 mayores salarios mínimos de América Latina, por encima de $400 mensuales. Hemos llegado a 7. Se ha destruido, se ha pulverizado totalmente el salario mínimo en Venezuela. Nosotros en Venezuela dependemos, en el 99% de nuestros ingresos son petroleros. Nosotros no exportamos más nada prácticamente, solo petróleo. Pero la industria petrolera venezolana se ha destruido o ha sido destruida en este gobierno de Maduro. No hay duda de ello. Los números están allí a la vista. Dependemos 99% del petróleo, y antes teníamos una dependencia, antes de Chávez, por ejemplo, teníamos una dependencia del 65%. Chávez llevó esta dependencia a 96%, hay que decirlo también. No es solo Maduro. El sector industrial en Venezuela está prácticamente en incapacidad, solo 30% de su capacidad, 70% está ocioso, cerrado, no sirve, quebrado. Venezuela tiene un tráfico de combustible por vías diversas que te quedas loco. Siendo un país petrolero, una gran proporción se va hacia Colombia por la vía del contrabando. Nosotros perdemos en Venezuela cerca de 20.000 millones de dólares, entre 15 a 20.000 millones de dólares anuales, solo en el tráfico de combustible propiciado por mafias internas en el país, mafias militares, mafias institucionalizadas, mafias colombianas, paramilitares. La gasolina en Venezuela es gratis, prácticamente gratis. Si me pongo a decir cuánto vale en céntimos, sería como 0,0001 en céntimos de dólares. Es gratis. Y por eso perdemos entre 15 a 20 mil millones de dólares. Cifras aportadas por el Ejecutivo Nacional. El sector servicio en Venezuela está en quiebra. Prácticamente la mayoría. Cerrado, huidos, sin poder reanimarse, sin poder reactivarse. Estamos aislados al financiamiento global. Estados Unidos ha cercado financieramente a Venezuela, bloqueados por todos los flancos. Claro, el presidente Maduro ha buscado vías de escape: China, Turquía, Rusia, Irán, India, Pakistán. La migración interna en Venezuela, externa, la migración de venezolanos hacia el exterior se calcula, según la ONU, en 3 millones de personas. Unos dicen que es más, otros dicen que es menos, pero pongámoslo que sea de 1 millón de personas, porque no hay cifras oficiales. Solo se guían por algunas cifras de ONG que muchas veces no son las más objetivas posibles, sino que tienen un trasfondo político. Pero, amigos, más de 1 millón de personas se han ido en los últimos años en Venezuela, profesionales la mayoría, técnicos, médicos, abogados, periodistas, ingenieros. Nos va a costar muchísimo reponer el recurso humano, la mano de obra venezolana. Venezuela es uno de los países más violentos del mundo. Entre 15 a 25 mil asesinatos, homicidios anuales. Y digo esta cifra porque no hay cifras oficiales, repito, son por allí cálculos que hacen ONG, consultoras privadas. El gobierno lo calcula en 17.000, por allí que a veces se le escapa algunas que otras cifras. Asesinatos. Es uno de los países, está entre los 10 países más violentos en el mundo. La contracción en Venezuela de su Producto Interno Bruto, el PIB, va para su 5º año de manera seguida desde 2013, cuando asume el poder por primera vez Nicolás Maduro. Desde 2013. Miren, la economía venezolana, Chávez la encontró en 98.000 millones de dólares. Chávez la llevó a 300.000 millones de dólares.
Maduro la ha regresado a su punto de origen, a unos 90.000 millones de dólares, con la diferencia que somos 15 millones de habitantes más. Es decir, se ha contraído de forma tal el poder de nuestra economía, que de 300.000 millones de dólares anuales que se producían, ahora estamos en unos 90.000 y a la baja. $90.000 a 100.000. Cuando Chávez llegó al poder habían unos 5.000 asesinatos anuales. Esa cifra fue creciendo. Y pese a que hay unos 15, 16 programas sociales y de seguridad, no se ha podido disminuir. Se ha frenado, pero no se ha disminuido. Los asesinatos, los robos, los hurtos. En materia de inseguridad, estamos como en la economía, grave. Eso en términos generales, el panorama dantesco que tenemos en Venezuela. Pero ahora te voy a hablar por qué, si tenemos esto, si tenemos la presión internacional, si unos 60 países claman por la salida de Maduro, que le dicen que es ilegítimo. No, Maduro no fue un presidente ilegítimo, es mentira. Maduro ganó unas elecciones donde acudió casi el 40% de la población. Maduro tiene una base social en torno al 20, al 40% de votos de gente que va a votar por él hasta el final. Entonces no es ilegítimo como quieren hacerlo ver a nivel internacional y aquí a lo interno. Y de este panorama, como te digo una cosa, te voy a decir la otra. Maduro tiene lealtad en las Fuerzas Armadas venezolanas. Las Fuerzas Armadas venezolanas son de unos 200.000 efectivos y de cerca de 1 millón de milicianos creadas por Chávez, los milicianos. Todos alineados, sin lugar a dudas, al bolivarianismo, según dice el gobierno nacional. Y se cree, porque en estos años no lo han tumbado. En Venezuela hay 32 ministerios. Más o menos la mitad de esos ministerios están en manos de militares. Y ministerios claves: finanzas, hacienda, petróleo, alimentación, están en manos de los militares. Los militares se han mimetizado con el poder, son el poder en Venezuela, y de alguna u otra forma mantienen a Maduro allí, porque ellos también detentan tras bastidores el poder, no solamente el poder económico con los chanchullos, con la corrupción, sino también el poder político. La mitad más o menos de las gobernaciones, que hay 24, están con militares. Todo el estamento, se calcula que entre un 30 a un 40% de los cargos claves en la administración de Venezuela, la administración pública de Venezuela, pertenecen a militares. ¿Ustedes saben cuántos empleados públicos tiene Venezuela? Algo más, entre 3,5 millones a 4 millones de empleados públicos. Una cifra dantesca para hacer un país pequeño todavía, 30 millones, 32 millones. Es decir, tenemos una de las burocracias más grandes del mundo y una de las corrupción, uno de los países más corruptos también del mundo, en Venezuela. Entonces, Maduro tiene a los militares. Maduro tiene una buena base social que no hay que descuidarla. Es mentira que Maduro tiene 10% de aceptación, no, mentira. Las distintas encuestadoras aquí en Venezuela, todas están muy mal vistas. Por lo menos le dan al partido de Maduro entre el 20 al 30% de seguidores, de aceptación. Ahora, la sumatoria de todos los partidos de la oposición, que pueden haber 20 partidos o agrupaciones políticas de la oposición, no llega siquiera a la mitad de ellos. Si alguien está más desprestigiado que Maduro, es la oposición venezolana. Perdón, sus dirigentes, no la masa de venezolanos que se opone a Maduro, los dirigentes. Entonces,
Eso es un beneficio para Maduro, una oposición débil, una oposición fracturada, una oposición sin liderazgo, una oposición vendida al capital extranjero, una oposición vendida a la comunidad internacional, una oposición que subasta a Venezuela en partes y una oposición que, óigase bien, no tiene un plan para decirle, bueno, salimos de Maduro, ahora me presento yo y esto es lo que vamos a hacer. No, mentira, no lo tiene, mentira tras mentira. Y eso le ha valido que mucha gente cansada de Maduro, cansada de la oposición, se haya ido al centro, teniendo más del 50% ahorita mismo los venezolanos, sin más del 50%, no, ni quieren a Maduro ni quieren a la oposición, son independientes. Ahora, ese es en el plano político de las fortalezas de Maduro, del chavismo. Te voy a hablar en el plano social para que entonces entiendas por qué Maduro está atornillado en el poder y por qué, si la oposición sigue diezmada, fracturada, entregada al extranjero y no construye una base social sólida, no van a salir de Maduro, ni de los chavistas, no van a salir. En el plano social, amigos, venezolanos y de otras nacionalidades, Venezuela tiene un desempleo estable del 6%. Ustedes me podrán decir es por la crisis. No, antes de Maduro ya Chávez había agarrado un desempleo en Venezuela por el orden del 18%. Luego te puedo hablar de lo que agarró Chávez, cuando la agarró, cómo estaba Venezuela. No era nada buena que estaba, vamos a decirlo así. No, tenía unas condiciones sociales terribles, no comparadas con esta, pero sí se acercaba mucho a estas. Chávez agarró el desempleo en 17 y 18%, lo estabilizó entre el 6 y el 8% y Maduro lo ha mantenido. Empleo formal, Maduro ha creado otros planes sociales, ha reforzado los que Chávez tenía. Por ejemplo, en el empleo juvenil, Maduro apoya a más de 1 millón de jóvenes en su primer empleo. Eso es base social. Les paga una segunda parte, una tercera parte del salario mínimo, que no vale nada en Venezuela, pero la gente por lo menos reconoce que hace el intento de darle su primer empleo. En el tema de pensiones, miren, ustedes saben cuántos por ciento de pensionados tiene Venezuela. El 100%. Esto en ningún país o en muy pocos países se puede contar. 100% de pensionados. Ustedes saben cuánto era el porcentaje de pensionados cuando llegó Chávez al poder. El 20%, el 19.6% es cifras aportadas por el gobierno nacional, por el Ejecutivo recientemente en su memoria y cuenta. Aquí en Venezuela la pensión es equivalente al salario mínimo. En Venezuela la pensión es a partir de 55 años para las mujeres y de 60 años para los hombres. ¿Ustedes saben cuántos pensionados hay en Venezuela? 4.530.901. 4.530.000. ¿Y ustedes saben cuánto había cuando Chávez llegó al poder? No llegaban al millón, no llegaban a los 200.000 pensionados. En 2008, solo en 2008, pero en 2018, Maduro sumó 1.700.000 nuevos pensionados. Maduro alimenta a una buena parte de la población con un programa que se llama CLAP, Comité Locales de Abastecimiento y Producción, que nació, según Maduro, para hacerle frente a la guerra económica. ¿Ustedes saben a cuántas familias llega ese programa? A 6 millones de familias. En Venezuela hay algo más de unos 7, 8 millones de familias en Venezuela. Llega casi al 80% de las familias en Venezuela. Se reparten mensualmente más de 114 millones de combos CLAP a una más o menos de 1 millón de toneladas métricas de alimentos. En materia de vivienda, los chavistas, los Maduros, o el presidente Maduro, conjuntamente con el presidente Chávez, llegaron a la meta recientemente de 2.500.000 viviendas, casi todas gratuitas, prácticamente gratis,
para la población venezolana. Ustedes saben cuánto era el déficit cuando Chávez llegó al poder. Más de 3 millones de viviendas. Poco a poco Maduro ha ido estrechando esa brecha. Ustedes saben cuántas viviendas en más de 35 años en el poder de los que antecedieron a Chávez se construyeron. 154.710 viviendas. Lo que llaman la Cuarta República aquí en Venezuela. Maduro reparó más de 1 millón de viviendas. Anteriormente, antes de Chávez, se construyeran unas 30.000 casas anuales en Venezuela. Ahora se construyen unas 500.000, una diferencia abismal. Prácticamente gratis se le entrega a la gente y la gente se olvida luego de pagar, prácticamente gratis. En el sector servicio en Venezuela, la electricidad es gratuita, el gas es gratuito prácticamente, la internet es gratuita. Digo gratuito porque las tarifas que se pagan son irrisorias. Las tarifas que se pagan allí no llegan a $1, para que ustedes se imaginen, ni a medio dólar muchas de ellas, ni a céntimos de dólar la mayoría de ellas. El gas, la electricidad, la telefonía, el agua, el transporte, la gasolina, una tarifa social, el metro, tarifa social que se paga nada prácticamente. Miren, en esto de la parte de alimentación, de los CLAP, que les dije que les llegaba a 6 millones de personas, ustedes saben, eso llega en base a una bolsa de alimentos o una caja de alimentos que contiene arroz, pasta, enlatado, salsa de tomate, mayonesa, harinas, grano, azúcar, espagueti. Se hacen ferias de comidas al aire libre, rebajando los precios. Anteriormente había supermercados y mercados subsidiados completamente por el presidente Chávez. Maduro los destruyó, o los destruyó la corrupción, y él no supo hacerle frente, mejor dicho. En el plano de educación, la educación en Venezuela es gratuita, desde maternal hasta universitaria, gratuitas. Se paga algunos que otros aranceles allí para inscribirse, pero eso no es el costo ni de un pasaje. Desde el maternal hasta la universitaria es gratuita. Miren, y para que ustedes vean, en 2018 se incrementó el ingreso, que hubo un trasvase del sector privado al sector público, un trasvase de un 7% para la parte de la universidad, de la educación básica, y de un 5% de incremento en el plano de universidades. Hay más de 30 universidades públicas en Venezuela, todas gratis. Hay más de 5,5 millones de estudiantes, todos gratis. A estos estudiantes se les reparte becas, laptops, gratis. Se les reparte 4 millones de kits escolares, uniformes, libros, útiles, morrales. Es el 4º país del mundo en matrícula escolar y el 2º en América Latina en matrícula universitaria. Esos son logros sociales de Chávez y de Maduro, que no se pueden desconocer y que están allí y que no se dicen muchas veces por mezquindad o por no sabemos por qué. Si hay que analizar esto, tenemos que analizarlo en las dos balanzas, poner las balanzas. Salud, hay más de 13.000 centros asistenciales, todos gratis en Venezuela. Ahora, otra cosa es la calidad de la salud, pero son todos gratis en Venezuela, a diferencia de otros países de América Latina que pagas por todo. 127 millones de consultas en la red de Barrio Adentro, que son consultorios que están en todos los poblados más pobres del país, en los barrios. Intervenciones quirúrgicas gratuitas, más de 20 millones de dosis de vacunas. Hay más de 13.000, ya lo dije, centros asistenciales. En la Cuarta República llegaban a 5.000. Provee medicina gratis para enfermos terminales con enfermedades crónicas. Hay un cardiológico infantil que es completamente gratuito, se da consulta. Ahora, y creó recientemente, hace 2 años aproximadamente,
un sistema de ayuda social directa que se llama Carnet de la Patria, que tiene 18 millones y medio de personas allí, a las cuales protege con bonos. Claro, una economía destruida, pero Maduro los protege directamente con un monedero digital. Les llega allí, los pueden transferir a su cuenta bancaria desde su monedero digital, pueden ahorrarlo en petros, y ahorita mismo se están ahorrando también en criptomonedas, pero de una manera mucho más reducida. Las orquestas nacionales infantiles, más de 1 millón de niños en orquestas nacionales infantiles, a modo grosso. En el plano social no se puede criticar a Maduro o a Chávez. Hay una sólida base social que apoya, y por eso no ha habido una implosión social, que es lo que han jugado sectores que quieren sacar a Maduro. Han clamado por una implosión. Primero clamaron por implosión social, después por guerras internas, antes por mentiras, luego por el sistema electoral venezolano, cuando se han hecho casi todas las elecciones, más de 25 elecciones se han hecho en el país, y finalmente se migró toda la oposición para el plano internacional, para que intervengan y se bloquee al país y salir de Maduro por una vía no constitucional, que es la peor vía. Eso estamos claros, y a nivel de historia eso está claro. Ahora, estos son los dos focos: una economía destruida, un presidente que no ha hecho frente a la corrupción, al deterioro, que no ha sabido llevar la economía a buen puerto. Él dice que es por la guerra económica, la oposición dice que es por su ineficiencia. Nosotros sabemos aquí que de Maduro y la oposición no hay muchas diferencias. Bueno, sí hay diferencias ideológicas en el plano social, pero olvídense que este país sin diálogo, este país sin un verdadero líder que comprenda la economía y comprenda los retos en materia global, no vamos a salir de este hoyo. No le veo salida a este hoyo, porque mientras la oposición está fragmentada y buscando ayuda internacional, que no se progresa aquí en Venezuela, Maduro se atornilla más en el poder y tenemos una economía destruida completamente. Entonces, como sé que en nuestro canal hay maduristas, hay chavistas, hay opositores, déjame tu parecer. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la oposición salga adelante con Venezuela? ¿Cuál es el plan de la oposición? ¿Se oponen a Maduro? ¿Y qué es lo que proponen para Venezuela? ¿Privatizar los hospitales, las viviendas, como dice Maduro? ¿Cuáles programas sociales que tiene Maduro, que tiene el gobierno de Maduro, va a eliminar la oposición o va a mantener? ¿Cómo se va a comunicar la oposición con los sectores más bajos de la población a los que protege Maduro? ¿De qué manera la oposición piensa llegar al poder más allá de esta forma que están haciendo, llamándolo ilegítimo, que saben que por esa vía no van a lograr nada? ¿Cuál es la otra fórmula, pues? Y los chavistas, ¿ustedes creen que Maduro va a arreglar este país? ¿De verdad lo creen? ¿De verdad van a seguir creyéndole las mentiras a Maduro? Maduro se le acabó el crédito hace mucho tiempo. No es el hombre para sacar adelante la economía. Maduro es mentiroso, como es la oposición venezolana. Ahí no hay diferencias. Les dejo esas interrogantes para que debatamos y nos manden sus impresiones a través de nuestro canal. Muchas gracias y hasta la próxima.